Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, está muteado. Sí, no se le logra escuchar. Ya, disculpe, ahora sí. Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta segunda clase. Vamos a desarrollar el siguiente tema que es muy importante dentro de nuestra formación profesional. En esta semana 2, como había mencionado, vamos a trabajar básicamente con los bonos. ¿Ya? Entonces, la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿qué es un bono? Bueno, hay personas que confunden cuando hablan de un bono, se acuerdan de Vizcarra, se acuerdan de la crisis, ¿no? En realidad se les denomina bonos. Pero ¿qué es un bono? ¿No? Es un título, ¿no? Es un título valor, pero es un título, ¿no? O sea, un bono es un título, ¿no? Que representa el derecho, dice, de percibir un flujo, ojo, un flujo, ¿ya? De pagos periódicos. ¿Se acuerdan, jóvenes, cuando se estudió en gestión financiera 1, cuando se tenían flujos, ¿no? Se tenía, por ejemplo, un flujo, ¿no? Eh, Flujos periódicos, ¿ya? Estos flujos periódicos, ¿no? Entonces, se tenía, por ejemplo, acá unos valores, ¿ya? Que eran periódicos, ¿no? Periódicos, ¿ya? Y además, todos estos valores, ¿no? Que eran periódicos, si yo quería trasladarlo a este valor presente, ¿no? Entonces teníamos que llevar todos estos flujos al inicio, ¿verdad? Entonces de eso me está hablando, es un flujo. Un flujo, ¿no? ¿Qué tiene un flujo? De 0 hasta n, ¿no? ¿Qué cosa tiene un flujo? Es un flujo de caja, ¿no? Tiene una tasa de interés, ¿ya? Tiene el periodo temporal y tiene los flujos, el movimiento del dinero a través del tiempo. Entonces es importante la tasa, es importante el periodo, ¿no? El periodo temporal y también los factores o los flujos, ¿ya? Dice, entonces un bono es un título que representa el derecho de percibir un flujo de pagos periódicos en un futuro a cambio de entregar en el momento de su adquisición una cantidad de dinero, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que una persona que necesita un dinero, pues hay prestamistas, también existen entidades bancarias, ¿no? Si yo necesito un dinero, entonces acudo a un prestamista, a una entidad bancaria, para realizar ese préstamo. Y si yo obtengo ese préstamo que yo obtengo, lógicamente tengo que hacer pagos, ¿no? De intereses. Entonces, jóvenes, al igual también que en este título, que es el bono, ¿no? Hay un flujo de pagos periódicos en un futuro, o sea, hay que pagar en el futuro, o sea, constantemente. Por ejemplo, si a 10 años yo tengo un bono, adquiero un bono, ¿no? Entonces me van a pagar, ¿no? Me van a pagar.
por ese bono, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, jóvenes, vamos a tener en cuenta que el bono puede ser emitido por un Estado, ¿no? Ojo, no es una persona natural, es el Estado, un gobierno local, ¿ya? Un municipio o una empresa, ¿ya? Entonces, jóvenes, ese es el bono. Entonces, el bono, en resumidas cuentas, es un valor, es un título, ¿ya? Es un título valor, ¿no? Es un título, ¿ya? ¿Qué finalidad tiene, jóvenes, al ser emitido este bono? O sea, quiere decir que el Estado peruano emite bonos y ¿con qué finalidad emite esos bonos? Emite con la finalidad de endeudarse. Entonces quiere decir, jóvenes, que el bono es un instrumento de deuda, ¿no? El bono es un instrumento de deuda, ¿no? Al emitirlos, ¿no? Se especifica qué aspectos básicos. El monto, ¿no? El monto, ¿ya? La moneda, el tipo de moneda, ¿no? El plazo, es importante el plazo es importante, el tipo de interés, ¿no? El tipo de interés, ¿ya? El tipo de interés que devengarán fija o variable, ¿no? También es importante la fecha, porque hay un inicio, un término, y también algunas condiciones, ¿no? De su reembolso, propio de entidades que prestan el dinero, ¿no? Pero esos son los aspectos básicos para poder yo emitir un bono y cuáles son las especificaciones que debe contener ese bono, ¿ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, es muy importante entonces sobre los bonos. Entonces ya diremos ahora con mayor énfasis que los bonos son títulos valores. Son títulos valores. Es un título valor. Son títulos valores, ¿ya? Emitidos por empresas corporativas, gobiernos locales o por el gobierno, ¿no? Empresas, ahí está, empresas corporativas, ¿ya? Gobiernos locales, ¿ya? Gobiernos locales, ¿ya? O por el gobierno central, ¿no? Entonces, son las entidades que pueden emitir esos bonos. Muy bien. Además, estos bonos jóvenes son considerados como de renta fija. Pregunto, ¿por qué se denomina los bonos de renta fija? Porque se pagan intereses fijos, ¿ya? Porque se pagan intereses fijos, ¿ya? Solo por ello, solo por los intereses es lo que se denomina renta fija. A diferencia de la renta variable, que se trabaja con las acciones, ¿no? Entonces, jóvenes, los bonos son considerados como de renta fija, debido a que pagan intereses fijos a su poseedor bajo la forma de cupones, ¿ya? Entonces, son las modalidades de pago, ¿ya? De estos bonos. ¿Qué otro aspecto importante es lo que menciona de los bonos? Son obligaciones, jóvenes, que sirven como alternativa de financiamiento bursátil al sistema bancario. Entonces, jóvenes, cuando se trata de una empresa corporativa, ¿no? Cuando se trata de de una, de una empresa, eh, si es una empresa pública, entonces estamos hablando de deuda pública, ¿ya? Si es un privado, ¿no? Si es un privado, entonces estamos hablando son obligaciones, ¿no? O deuda corporativa, ¿no? Muy bien.
Entonces son obligaciones que también sirven como alternativa de financiamiento, ¿no? Claro, lógicamente, ¿no? Financiamiento bursátil, ¿no? Entonces el Perú necesita pues construcción de puentes, de algunos terminales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿no? Son aspectos importantes pues dentro de este esquema, ¿no? Que estos bonos sirven como alternativa de financiamiento, ¿ya? ¿Qué permite financiar jóvenes de estos bonos? Permiten financiar justamente los proyectos, ¿no? Todo país, región, localidad, empresa requiere de proyectos para poder eh, seguir desarrollándose o manteniéndose en el mercado o ofreciendo diversidad de productos o servicios, ¿no? Y que estos proyectos son de mediano y largo plazo, ¿ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, de esa manera, ¿no? De esa manera tenemos el enfoque de los bonos. Muy bien. Entonces, jóvenes, muy importante esto de los bonos, ¿no? Entonces, también es importante, jóvenes, que usted, ¿no? Esté inmerso en esta parte de los bonos. Muy bien. Y hoy vamos a aprender requisitos o factores más importantes en el proceso. Buenas, mi nombre es Alex Nerguisian y hoy vamos a aprender lo que son los bonos. Los bonos son un tipo de inversión que se encuentran en la bolsa de valores. Básicamente, los bonos son préstamos que le ofrecemos nosotros a compañías o a gobiernos a nivel estatal, federal o municipal para que puedan hacer sus proyectos. O sea, cuando una compañía está sacando un producto nuevo y no tiene el dinero en ese momento, ofrece bonos al mercado para que todos puedan prestarle el dinero a esa compañía y esa compañía le pueda pagar interés a todos en un proyecto como un puente nuevo o unas rutas o caminos o escuelas nuevas, pueden sacar bonos y ponerlos en el mercado y nosotros como prestamistas podemos decidir si queremos invertir en esos proyectos. Vamos a decir que Pepe va a sacar un bono de una compañía privada. Pepe le va a ofrecer a la compañía $1000 de préstamo y la compañía en intercambio le va a dar un bono por 5% a 10 años. O sea que cada año la compañía le va a pagar a Pepe el 5% de 1000, que son $50. Esto va a ser por 10 años. Y en el último año le va a dar los $50 más los 1000 de vuelta. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de invertir en un bono de la compañía X? El primer riesgo puede ser que la compañía desaparezca, o sea, que se vaya a bancarrota. Si la compañía totalmente desaparece, lo que uno perdería son los $1000. El otro riesgo es riesgo de interés. Cuando Pepe sacó el bono de la compañía X, él básicamente firmó un contrato por 10 años.
Entonces, si necesita su dinero, por ejemplo, en el segundo año, él no puede volver a la compañía y pedirles el dinero. Lo bueno de los bonos es que uno puede ir al mercado, a la bolsa de valores, y venderlo a otra persona. Entonces, vamos a decir que Pepe va a la bolsa y porque ya lo tuvo por un año, ahora es un bono que tiene solo 9 años. Y en el mercado, claro, hay demanda. Entonces, si hay gente que quiere esa oferta, puede comprártela por los $1000. Pero acá es donde viene el riesgo. ¿Qué pasa si la compañía X ahora está vendiendo otros bonos y debes que pagar el 5%, ahora está pagando el 5,5% por 10 años? Entonces, ¿qué va a hacer el mercado? Ahora va a ir a comprárselo a la compañía. Pero como Pepe necesita este dinero, él lo que puede hacer es ofrecer el bono que tiene en mano a un valor mínimo. O sea que para igualar la oferta, lo que él va a tener que hacer es descontar el valor de su bono. Porque él no puede cambiar el interés o los años que le queda al bono. Lo único que puede hacer es descontar el valor del bono. Entonces, al ofrecer el bono por $900 a 5%, ahora el mercado va a decir, ahí está la mejor oferta y va a haber un... Entonces ahí puede haber un comprador y ahora los pagos que le estaba haciendo la compañía a Pepe cada año por $50 van a pasar al nuevo comprador. Y al fin de los 10 años, la compañía X le va a devolver los $1000 al nuevo dueño. Ahora, hay muchos tipos de bonos que existen. El ejemplo que di recién fue de un bono más bien simple. Ahora, si tiene cualquier pregunta, por favor, mándeme un email a alex@financialiqconsulting.com o si no, deje un mensaje en este video. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿no? Y está quedando un poco claro referente a lo que estamos mencionando, ¿no? Vamos a ver ahora las partes de un bono, ¿no? Entonces, jóvenes, muy importante tener en cuenta estas partes, ¿no? Que amerita hacer un análisis, ¿no? De lo que respecta a las partes de este bono, ¿no? Entonces tenemos aquí estas partes del bono, ¿ya? ¿Cuáles son las partes del bono? Habíamos mencionado. Primero que tenemos la parte principal, ¿no? La parte principal. ¿Cuál es la parte principal, jóvenes? El monto, ¿no? Entonces este es el monto, es la parte principal, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor nominal del bono? ¿No? El valor nominal del bono. Esto es muy importante, jóvenes, ¿no? Primero, siempre en un título, siempre es muy importante, lógicamente, el monto, la fecha, el periodo, ¿no? En este caso, jóvenes, también es importante el cupón, ¿no? ¿Qué representa el cupón? Representa el interés que paga el bono. Entonces, jóvenes, este instrumento de deuda o que el Estado, el gobierno, las empresas justamente trabajan, ¿no? Teniendo en cuenta los bonos para ese endeudamiento público, ¿ya? Es muy importante también, jóvenes, el plazo, el tiempo, ¿no? Del préstamo, el tiempo de la deuda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la deuda no se paga a tiempo? Hay problemas de deuda, como le sucedió a Argentina, ¿no? Muy bien. Entonces, representa el periodo de vigencia del bono. Entonces, hay un periodo de tiempo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? El monto, el cupón, o que está representado por
por el interés, ¿no? Y el periodo. Entonces quiere decir, jóvenes, de que si yo tengo un bono, a mí periódicamente, ¿no? Va a recibir el prestamista, ¿no? Recibe su dinero, ¿no? Y también un dinero fijo, ¿no? Con sus intereses y en un tiempo establecido, ¿ya? No se mueve eso, salvo que hay una renegociación, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, estos los bonos, ¿no? Habíamos dicho también, pueden dividirse, ¿ya? En bonos a tasa fija, ¿no? Que es diferente cuando se habla de renta fija, ¿no? Entonces, los bonos a tasa fija, la tasa de interés está prefijada, ¿no? La tasa de interés ya está prefijada, ¿no? Y es igual durante toda la vida del bono, ¿ya? Entonces, jóvenes, la renta fija, ¿no? Renta fija porque es la parte de la deuda también, ¿no? Entonces, bonos con tasa variable, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Bonos con tasa variable. Entonces, la tasa de interés que se paga en un cupón es distinta, ¿no? Entonces, es muy importante, luego vamos a ver en qué consiste el bono cupón, ¿ya? O la tasa cupón, ¿ya? Entonces, ya que en función a una tasa de interés de referencia puede ser la LIBOR, es una tasa, ¿no? Son tasas, ¿ya? También pueden ser bonos indexados en relación a un activo financiero determinado, ¿no? Son bonos indexados, ¿ya? Vamos a ver algunos aspectos ahí. Luego tenemos el otro aspecto principal, que son los bonos cupón cero. ¿Qué son los bonos cupón cero? ¿Ya? No existen pagos periódicos, por lo que el capital se paga al vencimiento y no pagan intereses. O sea, no se paga al vencimiento, ¿ya? Y no pagan intereses. Ese es el ideal, pues, ¿no? ¿Ya? Bonos cupón cero. ¿Ya? Se vende con una tasa de descuento. ¿Ya? Ahí está el negocio. Se venden con una tasa de descuento. Ahí está el negocio, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, tenemos la parte de los bonos, ¿ya? ¿Cuál es la valoración de estos bonos? ¿Cuál es la valoración de estos bonos? ¿Ya? Entonces, jóvenes, tenemos aquí lo que es la parte de la valoración de los bonos, ¿ya? Entonces, esta valoración de los bonos está sujeto o está dado porque nos hablan de los flujos de efectivo, ¿no? Ahí importante acá, los flujos de efectivo, ¿ya? Los flujos de efectivo, ¿ya? Los flujos de efectivo, ¿ya? Entonces, la cual recibirá un poseedor en el futuro una determinada tasa de descuento, ¿ya? Tasa de interés o rentabilidad exigida. Entonces, esto es muy importante porque me va a hablar de la tasa de interés. Se da cuenta, jóvenes, que en un bono es importante la tasa de interés, el periodo temporal y también el monto, ¿no? Entonces, en esta valoración de bonos, la tasa de descuento, esta tasa de descuento, jóvenes, viene determinada por el mercado. ¿Quién regula? El mercado. El mercado. De acuerdo con el riesgo, que puede ser el del sector, o riesgo país, que percibe para el bono en cuestión. Hoy en día, nuestra economía todavía sigue en este vaivén de la parte económica, entonces se está justamente considerando algunos aspectos de tipo económico, ¿no? Algunos cuestionamientos, tanto para el Banco Central de Reserva, ¿no? Y también para el Ministerio de Economía, ¿no? Y las otras instituciones como la Superintendencia de Banca y Seguros, y también lo que corresponde a la Superintendencia de Mercado de Valores. Muy bien, jóvenes, entonces es muy importante, ¿no? Todo lo que estamos mencionando respecto a los bonos. Otro aspecto que nosotros vamos a tener en cuenta también, ¿no? Es que nosotros revisemos, hay les he dicho, hay una página, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta, jóvenes,
Vale, vamos a ver aquí. ¿Cómo define, por ejemplo, lo que es el ministerio? ¿Ya? Entonces, justamente nosotros jóvenes debemos tener en cuenta, ¿no? Cómo está definiendo, ¿ya? Cómo define este título o valor, cómo es definido, lógicamente, por... Ahí está. Bien, entonces, habíamos dicho, ¿no? Hemos dicho lo siguiente. Entonces, tenemos aquí lo que habíamos mencionado, ¿no? Que es un bono. Habíamos dicho que es un título valor, ¿no? Además hay partes, ¿no? Hay partes principales, ¿ya? Que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el principal, el cupón y también el plazo, ¿no? Habíamos dicho también, ¿no? De que estos bonos pueden dividirse en bonos a tasa fija, bonos con tasa variable y bonos cupón cero. Eso es lo que se encuentra, jóvenes, en las páginas, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante tener en cuenta estas páginas, ¿no? Habida cuenta que tenemos que acudir, ¿no? A las entidades correspondientes para poder mencionar, ¿no? De qué se trata este instrumento. El bono, jóvenes, es un instrumento financiero, ¿no? Es un instrumento financiero, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, además, jóvenes, ¿no? Lo siguiente, vamos a... Bien. Entonces, tenemos lo siguiente, vamos a ver. Es importante también, jóvenes, para esta parte, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Son las tasas, ¿no? La tasa LIBOR. ¿Qué es la tasa LIBOR? ¿Qué son las tasas LIBOR? ¿Ya? Bien, entonces, básicamente, ¿no? Básicamente lo siguiente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Que es muy importante esta parte, ¿no? Entendiendo la LIBOR, ¿ya? ¿Qué es la LIBOR? Dice, la LIBOR es la tasa interbancaria, ¿no? De 16 principales bancos de Londres, ¿no? Y a diferencia de otras tasas de referencia, no es un activo negociable, ¿no? Entonces, la BBVA intenta replicar las tasas a las cuales los bancos prestan a sus similares mediante una encuesta bancaria y publicando los resultados diariamente, ¿no? La encuesta se realiza sobre 10 monedas, ¿no? Y es aplicada a un papel específico de bancos activos en todas las monedas, ¿no? Entonces, jóvenes, es muy importante, entonces, esta tasa interbancaria, ¿no? Que tiene en cuenta una serie de países en el mundo y que se trabaja en los mercados financieros internacionales, ¿no? Lógicamente, esta tasa tiene que cumplir una función, ¿no? Esta función que cumple esta tasa es para regular, justamente, ¿no? Y que los países estén regulados en la parte financiera, ¿no? Que es muy importante, ¿ya? Muy bien.
El otro aspecto, jóvenes, que también es importante mencionar, ¿no? Habíamos visto en la diapositiva, ¿no? El riesgo. Pero también hay el riesgo, bueno, ahorita el riesgo, ¿no? El riesgo país, ¿no? El riesgo país, ¿no? Riesgo país 2021, ¿ya? Entonces, jóvenes, hay una serie de aspectos que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Para poder entender la parte de los bonos, ¿no? Primero habíamos dicho que los bonos es una deuda pública, ¿ya? Entonces, todo lo que estamos hablando, ¿no? Se trata pues justamente, ¿no? A ver. Ahí está, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí, por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? El riesgo país, ¿ya? El riesgo país de Perú subió 8 puntos básicos y cerró en 1,66, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, Perú con los 1,66 porcentuales respondió el riesgo país no más bajo de la región según el Banco de Inversión de la JP Morgan, ¿no? Entonces son noticias, ¿no? Que constantemente están publicando, ¿no? Sobre lo que corresponde, ¿no? Al riesgo país. Entonces, de qué manera el Perú, ¿no? Está en ese camino financiero, ¿no? Por ejemplo, aquí cerró en 1,66, 1,51, ¿no? 1,44, 1,43, ¿no? 1,41 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Cómo fluctúa el riesgo país, ¿no? Entonces, a esta etapa, ¿no? Es muy importante tener en cuenta ese riesgo país, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ¿no? Dice, el Perú cerró la sesión de 1,17 puntos porcentuales, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces hay un problema, ¿no? Hay un problema, ¿no? Hay un problema, ¿ya? Entonces, jóvenes, es muy importante, entonces, ¿no? Tener en cuenta este aspecto que estamos mencionando. El otro aspecto que también es muy importante, ¿ya? Vamos a continuar. Tenemos, por ejemplo, eh, el otro aspecto, ¿no? Que habíamos mencionado, ¿ya? Entonces, tenemos la valoración de estos bonos, ¿ya? Que esta valoración de estos bonos, ¿ya? También se puede considerar como la tasa interna de retorno del bono, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir también que se le puede considerar, ¿no? Como la tasa de rentabilidad exigida al vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que usted busca? Lógicamente, como toda persona o empresa, ¿no? O país, ¿no? Busca tener una tasa de rentabilidad, ¿no? Entonces, esta tasa, ¿no? Esta tasa es algo similar a la tasa interna de retorno que nosotros teníamos para los proyectos, ¿no? Muy bien, el otro aspecto principal, jóvenes, para ese tratamiento de los bonos, ¿no? Es muy importante tener en consideración la estructura justamente de las tasas de interés, ¿no? Es muy importante esta estructura de las tasas de interés, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los flujos. Pero estos flujos en el tiempo son iguales, ¿no? Son iguales, cualquiera sea el tiempo. ¿Ya? Por eso se le denomina de renta fija, ¿no? Muy bien, entonces aquí hay unas fórmulas ya conocidas por usted, nada más que está ahí el cupón, ¿no? Usted ha manejado la gestión financiera 1 sobre sus fórmulas, ¿no? Entonces en esto no voy a incidir más, solo hay que tener en cuenta la parte del cupón,
¿no? El cupón es el mismo, el cupón, ¿ya? Entonces es el valor nominal, ¿no? 1 más R o 1 más I elevado a la N, ¿no? Entonces, jóvenes, es que tengo los flujos constantes, ¿no? ¿No? En el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos la tasa de interés, tenemos el valor nominal, ¿no? Tenemos también la tasa cupón, ¿no? La tasa cupón, ¿ya? De la tasa cupón, ¿ya? Y también tenemos, ¿no? El valor nominal. Esa tasa cupón, jóvenes, ahí, ¿no? Se multiplica esto que está aquí. La tasa cupón, ¿no? El porcentaje puede ser 5%, 3%, 4%, se multiplica por el valor nominal, ¿no? Entonces, hay tres aspectos básicos, ¿no? La parte de la tasa cupón, el valor nominal y la tasa de interés. Asimismo, también es muy importante el tiempo, ¿no? El tiempo, la fecha de vencimiento, ¿ya? Asimismo, también el tiempo de cada flujo efectivo, ¿no? Es el valor actual, ¿no? El valor actual del bono. Entonces, lo que se trata, jóvenes, es lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto es el valor actual del bono, ¿no? Entonces, estas son fórmulas, ¿no? Esto vamos a ahondar. Acá tenemos un caso, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, un bono se emite a la par con valor nominal de $10.000, ¿ya? $10.000. Paga una tasa cupón de interés 8% anual, ¿no? 8% anual con vencimiento a 10 años, ¿ya? Y la tasa de interés de mercado es 8%, 8%. Entonces tengo aquí el periodo temporal, tengo la tasa de interés, la tasa cupón de interés, tengo el valor nominal y tengo también la tasa de interés de mercado, ¿no? ¿Cuál es el valor del bono hoy, ¿no? Entonces, el tema es, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Entonces tengo acá, por ejemplo, para la tasa cupón, ¿no? Tengo acá 8%, ¿no? Tasa cupón de interés 8%. Entonces hay que multiplicar esta tasa cupón, ¿no? Por el valor nominal, ¿no? Entonces tengo aquí la tasa cupón por el valor nominal, que es $10.000, entonces tengo acá 800. Y eso es lo que voy a, ¿no? A tener, 800, ¿no? Son 10 años, me dice, son 10 años, ¿no? En 10 años voy a tener igual los 800 más ese monto, ¿no? Ese monto, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, ahí es 10.000, ¿no? Ahí es 10.000, ¿ya? Ahí es 10.000. 10.000, no es 1.000, es 10.000. Muy bien. Entonces, jóvenes, solamente tengo que hallar el valor actual. Ese valor actual, ¿ya? Me tiene que salir justamente, ¿ya? Los 10.000, ¿no? Los 10.000. Muy bien. Eso ahora tenemos una disminución. Hay un caso, por ejemplo, una disminución, por ejemplo, para un 6%, ¿ya? Y un 10%, por ejemplo. Ojo que estamos trabajando aquí ¿a cuánto? A un 8%. O sea, vamos a ver ahora, ¿no? Esa fluctuación de ese bono, ¿ya? A 8% que tenemos en el dato, ¿no? Pero ahora me dicen que tengo que ha disminuido, ¿no? O sea, tengo un 6% y también acá tengo un 10%. Ha habido un incremento, ha aumentado. Entonces, para ello me sale acá el valor actual, ¿no? Me sale este monto, ¿no? 11.472.02. En cambio, cuando aumento la tasa de interés, me sale un valor actual, ¿no? De 8.771. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? La tasa cupón, ya, en este caso, la tasa cupón es mayor, ¿no? La tasa cupón, ¿cuánto era? 8%, 8%, ¿no? La tasa cupón en esta parte es 6%, ¿no? 6%, ¿ya? En cambio acá la tasa cupón, ¿cuánto vale? Vale 10%, ¿no? Vale acá 10%.
¿ya? Muy bien, ahí está el filo esto, bueno. Bueno, por acá, ¿no? 10%, ¿ya? 10% y esto es 8%, ¿no? 8%. A ver, la tasa cupón, ¿no? Habíamos dicho es 8%, ¿no? Y acá tenemos, a ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí, ¿ya? La tasa cupón, 8%, ¿no? 8%. Entonces, jóvenes, tenemos acá 8%, ¿ya? 8%. En cambio, acá tenemos, ¿no? Aquí tenemos el 10%, 10%. Muy bien, jóvenes, entonces tenemos acá la comparación. Cuando tenemos una tasa cupón de 8%, disminuye a 6% y ahora se incrementa a 10%, ¿no? Entonces, cuando la tasa cupón es mayor, ¿no? Se le denomina bono con prima sobre la par, ¿ya? Sobre la par. En cambio, cuando tengo un bono con descuento, ¿no? Se llama bajo la par, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, jóvenes, ¿ya? Entonces cuando tengo como mi resultado, para tener la prima, ¿no? Tengo que tener en cuenta la parte del precio menos el valor a la par, ¿no? Entonces tenemos acá un precio, el valor actual de 11.472.02 menos el valor a la par que vale 10.000. Entonces tengo una prima de 1.472.02. En cambio, cuando tengo acá un bono con descuento bajo la par, entonces voy a tener aquí un descuento que es igual al precio menos el valor a la par. En este caso me ha salido el valor, ya, al actual, 8.771.08 menos 10.000. En este caso, menos 10.000, tenemos ahí un descuento, ¿no? De 1.228.92. Bien, jóvenes, entonces es muy importante, ¿no? Cada uno de estos valores que se había trabajado, ¿no? Entonces, en cada periodo de tiempo tenemos 800 y al final, ¿no? 10.800, ¿no? Que es la suma, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos acá la tasa cupón, ¿no? Había que multiplicar la tasa cupón, ¿no? El cupón por, ¿no? La tasa cupón, ¿ya? Entonces tenemos todos estos valores y me va a salir, obviamente, cupón cero, me va a salir el mismo valor. Cuando estoy trabajando a un 10%, ¿no? Ojo, cuando trabajo un 10% hay un incremento, ¿ya? Hay un incremento. Entonces yo tengo que multiplicar en esta parte acá, ¿no? Tengo que multiplicar el cupón, ¿no? Por esta tasa, ¿no? Esta tasa. Entonces me va a dar este valor, ¿no? Este valor. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ahí hay un valor, ¿no? Mientras que si se reduce o disminuye, voy a tener en cuenta ese cupón por este factor que se encuentra aquí, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos esta cantidad, ¿ya? Entonces, jóvenes, de esa manera yo puedo hacer mis cálculos y tener, ¿no? Acá, tanto que tengo mi prima como también el descuento, ¿ya? Muy bien. Entonces, otro aspecto, ¿no? Que yo debo tener en cuenta es la rentabilidad. Nosotros siempre buscamos la rentabilidad, ¿ya? Esa rentabilidad, ¿no? Tanto el mercado primario, secundario de bonos, ¿no? Es importante tener en cuenta lo que se observa es el precio, ¿no? Y a partir de este se calcula su rentabilidad. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos la rentabilidad, ¿no? Y esta rentabilidad obviamente es exigida justamente como una tasa interna de retorno, ¿no? O también como el yield to maturity, ¿no? Entonces, este cálculo, habíamos visto siempre que la tasa interna de retorno es un cálculo que tiene un proceso, ¿no? Un proceso de error, ¿no? De sensibilidad o error, ¿no? Prueba o error, prueba y error, ¿no? Prueba y error, ¿no? Muy bien, es decir, se van dando valores a la tasa, pues no sabemos, no sabemos, ¿no?
al igual que como explicábamos anteriormente, ¿no? Cuando teníamos acá, por ejemplo, ¿no? Esto es la tasa mínima atractiva de rendimiento, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, teníamos nosotros la tasa interna de retorno, ¿no? Eso era la tasa interna de retorno. ¿Por qué se denominaba tasa interna de retorno? Porque este valor presente neto, en este punto, no es cero, acá es cero, cero. Entonces todo lo que está por debajo, ya, es negativo, ¿no? Y todo lo que está por encima es positivo, ¿ya? De esa manera, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, jóvenes, esto es muy importante que usted lo desarrolle, ¿no? A ver, esto lo dejo para ustedes, para que puedan ustedes trabajarlo, ¿no? ¿Qué pasa, ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se tiene estos datos, ¿no? Estos datos, y yo quiero calcular la tasa interna de retorno, ¿no? En este caso, por ejemplo, sale una tasa interna de retorno de 6%, ¿no? Entonces, ¿esto es realmente la tasa interna de retorno? Si no, eso lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Muy bien, pero si yo quiero tener la tasa interna de retorno, es que yo tengo que darle valores, para que pueda justamente tener la recuperación de ese monto, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces hasta esta parte, ¿no? Nosotros estamos completando ya este esquema, ¿no? Vamos a mantenerlo acá. Muy bien. El otro aspecto, jóvenes, que vamos a ir avanzando, ¿no? También es el tema, ¿ya? De los artículos, ¿ya? El tema de los artículos. Entonces, el estudiante, ¿no? Tiene que ya empezar a generar su artículo, ¿ya? Su artículo. Entonces, vamos a dar unos minutos, ¿no? Para que usted vaya pensando sobre los artículos, el nombre de los artículos, porque habíamos dicho, jóvenes, que en la semana 8 hay la presentación de los artículos, pero hay que tener ya los temas de esos artículos, ¿no? Porque es muy importante tener esos artículos, ¿no? Para que usted pueda avanzar el trabajo y pueda generar su artículo, ¿ya? ¿Hay alguna consulta, duda? ¿No? Ingeniero, buenas tardes. Sí, Eh, Quería saber si me podría agregar al grupo de Teams. Es que como voy a hacer la rectificación todavía y no estoy agregado al ya, grupo de Teams. ya, correcto. En el chat me dejas tu nombre para poderte agregar, ¿ya? En el chat nomás me pones tu nombre y yo te voy a agregar. Perfectamente. Entonces, si hay algunos otros colegas que aún no están en el team, ¿no? Entonces, para agregarles, ¿no? Y para que tengan acceso al envío del link, ¿no? Esto es muy importante, porque si no, todo el tiempo usted va a estar llamando a alguien para que le entregue el link, ¿no? Y eso no es bueno, ¿ya? Además, jóvenes, quiero enfatizar en esa parte, sobre esa parte de la rectificación. Como habíamos comentado con la señorita delegada, en la conformación de los equipos de trabajo, jóvenes, muchas veces el estudiante asume de que cuando hace un reclamo, ya este reclamo está otorgado, y eso no es así, porque ahora, para lo que corresponde a la rectificación de matrícula, están poniéndose un poco más exigentes en el cambio de esos horarios, salvo que hay un error, un impasse de parte de la dirección de escuela o de repente el departamento, ¿no? Salvo esos errores que pueden ser subsanados. Pero cuando un estudiante desea hacer una rectificación, tiene que justificar justamente para que no pueda tener problemas en su aprobación de su rectificación, ¿ya?
Entonces, jóvenes, en esa parte tener mucho cuidado, ¿no? Claro, uno es como estudiante, ¿no? Asume que ya presenta el documento y lo van a validar. Hoy no están validando así nada más. Están pidiendo una serie de requisitos probatorios, de manera que usted presentando esos requisitos probatorios, pues hará cuenta si está satisfecho, ¿no? En su cambio de horario, ¿no? ¿No? Muy bien, entonces, además también jóvenes es muy importante, ¿no? Que usted ya vaya pensando, ¿no? Vaya pensando el tema de su artículo, ¿ya? Por eso que quería en esta parte, en estos minutos que queda, para poder, ¿no? Si algún equipo o algún estudiante ya tiene listo sobre el nombre de sus artículos, me va mencionando para yo tomarlos en consideración y voy anotando, ¿ya? Entonces, jóvenes, para el día de mañana, ¿no? Para el día de mañana, claro, ese es un problema luego, ¿no? Porque, a ver, alguien me ha escrito algo, vamos a ver aquí. A ver, creo que es Stephanie. A ver. Ah, no, está ingresando. ¿Algo quería decir Stephanie? Ingeniero, disculpe, soy Sí, Florencia. ingeniero. Ah, sí, Eh, Que mi compañera hable, ya después yo le informo lo mismo. correcto. sí, soy Stephanie. Le decías igualito que mi compañero si podría agregarme al team, porque Ya, también estoy procediendo con la rectificación. ya, por eso les digo, en el chat déjame sus nombres completos para poderles agregar, porque inmediatamente se culmina ahora la clase, ¿no? Inmediatamente veo ahí en el chat y inmediatamente lo puedo generar ahí tus nombres y ya está, ¿no? A ver, Ingeniero, buenas tardes. sí, sí, te escucho. Sí, mi pregunta es sobre los artículos. Es primera vez que estoy llevando con usted y no sé muy bien cómo van a ser los artículos porque me pareció escucharle que usted nos iba a dar los temas o algo parecido o sobre qué temas tenemos que escoger específicamente, ¿no? Si nos puede orientar, por favor. Ok, gracias. Sí, por eso son las preguntas, jóvenes, ¿no? Muy interesante la pregunta, porque sí, aquellos que han llevado ya el ciclo pasado saben la mecánica, ¿no? Lógicamente hay que producir un artículo. Para ello usted elige el artículo que tiene que tener coherencia con la asignatura, ¿no? Lo que estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, usted puede hacer un trabajo de bonos, puede ser un trabajo de acciones, puede ser un trabajo de renta fija, renta variable, de instrumentos financieros, ¿no? Usted me va dando el tema y yo le voy, por eso mañana estamos dando un avance de todo ello, ¿no? Pero ahora previamente por la consulta de Joana le menciono lo siguiente, ¿no? Justamente la universidad tiene un formato, un esquema para la presentación de su artículo. Entonces hay que trabajar con ese esquema. Punto uno. Ahora, si usted está interesado en una revista que usted desea realmente publicar ese artículo, hacerlo muy seriamente, entonces usted elige una revista, busque una revista, ¿ya? Indexada, y esas revistas indexadas tienen su estructura. Así como existen las estructuras del desarrollo de una tesis, del desarrollo de un informe, hay estructuras. Entonces nuestra universidad también tiene su estructura, ¿ya? Mañana les voy a dar esos documentos para que sean oficiales, ¿no? Pero sería bueno también elegir, ¿no? Esas revistas indexadas, ¿ya? Esas revistas y publicar en esas revistas, ¿ya? Entonces, y tiene su propio esquema. Y de acuerdo a ello, ¿no? Hacer la revisión de los temas y usted misma, ¿no? Tenerse como objetivo ese desarrollo de ese artículo, ¿ya?
Entonces, esta presentación del artículo es en forma personal. ¿Ya? Entonces, el tema del artículo está dado dentro de la asignatura de Gestión Financiera 2. ¿Ya? Todos los temas, ¿no? Todos los temas que hemos visto en la parte de la presentación del sílabus. Bueno, eso también mañana les estoy ya entregando en forma definitiva, ¿no? La parte del sílabus, para que usted vea, ¿no? Y puede elegir incluso en los temas. ¿Ya? Ahí están los temas. Entonces, ya el sílabus ya prácticamente lo tengo ajustado a el requerimiento de el señor decano cuando fue el día que se inauguró este ciclo académico, enfatizó que hay que tener en cuenta sobre la responsabilidad social universitaria y también sobre la parte investigativa, ¿no? Entonces, la parte investigativa, lógicamente he añadido, ya está escrito en el sílabo, que es justamente obedece a la producción de un documento, que en este caso es un artículo, ¿ya? Y lógicamente el otro aspecto que es así como es el aspecto investigativo, ¿ya? El otro aspecto fundamental es la responsabilidad social universitaria. En la responsabilidad social universitaria es característica de un estudiante que lleva Gestión Financiera 2 de hacer un trabajo, un proyecto de mejora. ¿Y en qué consiste este proyecto de mejora? Les voy adelantando esta parte para que usted tenga ya en forma concreta, en forma concisa de lo que realmente usted va a elaborar. Pero eso ya es en equipo de trabajo también. ¿Qué es lo que van a hacer los integrantes? Los integrantes se enfocan en un sector de negocios, que puede ser el rubro de calzados, el rubro de máquinas, herramientas, confecciones, textiles, cualquier fabricación de cualquier tipo, de cualquiera que fuera manufactura o servicios también, ¿ya? Entonces, el equipo de trabajo visita esa empresa, ¿ya? Hace el levantamiento de la información de la empresa y usted genera un proyecto, pero generando un valor agregado. Por ejemplo, ¿no? Usted puede ir a un negocio, a un giro de negocio, a estudiarlo a ese giro de negocio, analizar a ese giro de negocio, y si usted se da cuenta que algo le falta, entonces usted puede complementar o puede implementar, ¿ya? Puede implementar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero implementar, por ejemplo, en una empresa un sistema logístico. Para yo implementar un sistema logístico en una empresa, yo necesito dinero. Necesito, lógicamente, la parte básica, necesito el estudio técnico, el estudio económico financiero. Si no, yo no voy a poder desarrollar ese proyecto. Imagínese usted que yo quiera, por ejemplo, impulsar una empresa que fabrica calzados, ¿ya? O una empresa que fabrica prendas de vestir, exclusivo para damas, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito yo para emprender ese negocio? Puedo yo necesitar un financiamiento. Puedo yo tener mis recursos propios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo requiero para impulsar ese negocio? Aparte de ello, yo no voy a impulsar ese negocio tal cual existe, sino que voy a generarle un valor agregado. De repente esa empresa de calzados hoy en día le falta, por ejemplo, un sistema de marketing. Entonces yo me aboco a esa unidad de negocios y genero un sistema de marketing. Para generar esa parte de ese proyecto yo necesito dinero. Necesito tener que contar con dinero para poder impulsar ese proyecto y para potenciar mi empresa
en ese nivel, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Usted con su equipo de trabajo va a visitar alguna empresa, pero no se vaya a quizá una empresa grande, extraordinaria. Hay empresas que son familiares, multifamiliares, y algunos son empresas personales que han emergido, ¿no? En esta crisis han emergido teniendo en cuenta una oportunidad de esos negocios. Yo me doy cuenta, jóvenes, por el celular, me doy cuenta cómo los estudiantes están trabajando en diversos temas de negocios, incluso están en ventas, son innovadores ustedes, los jóvenes, ¿no? Bueno, los jóvenes del Bicentenario. Y ese emprendimiento, esa generación de innovación, Frank, para mí, yo los admiro, ¿no? Porque están en ese camino del emprendimiento. Entonces, ¿eso qué es lo que te dice? ¿Cuál es el indicador? El indicador es que el estudiante universitario solo hace falta la motivación y solo hace falta cómo impulsarle, ¿no? En lo que corresponde al inicio de un negocio o un emprendimiento, y yo les aseguro que sí, se embarca y la hace, ¿ya? Entonces, en ese contexto, jóvenes, es muy importante, ¿no? La fuerza que tiene justamente lo que usted muestra como estudiante del cuarto año. Usted es un estudiante del cuarto año, ¿ya? Y además usted tiene una característica como estudiante del cuarto año. El estudiante del cuarto año es netamente analítico. Esa es su razón de ser del estudiante del cuarto año. A diferencia del tercero. El tercer año es el hombre de la fuerza. El hombre de la fuerza, ¿no? Él es fuerza-acción, ¿no? Hombre-acción. Tercer año es hombre-acción. Cuarto año no. Cuarto año es más analítico, ¿ya? Descompone las cosas, digrega las cosas y trata de especificar y orientarse a lo que su interés, ¿no?, percibe que va a ir ahí a ganador. Entonces el enfoque, el paradigma, la parte mental cambia, es diferente. Que también tiene diferencia con el quinto año. El quinto año es un hombre, yo le denomino el emprendedor neto. El quinto año ya es un emprendedor neto. Ya está en ese camino. El cuarto año lo ha orientado al quinto. Ya está en ese camino. El cuarto año es el analítico. Está pensando, está como Vallejo, está pensando, ¿no? Su contexto es así. Ya es su naturaleza. Cuando está en el quinto año ya es netamente emprendedor. Yo los veo, por ejemplo, algunos estudiantes del quinto año, a diferencia de los que ya son egresados, que tienen otro contexto, ¿no? Se dan cuenta que ya no están en la universidad, sino que ahora ya se encuentran en la universidad de la vida. Entonces, en ese contexto de la universidad de la vida, ya no tiene un profesor que le va a dar las cosas o la información gratuitamente. Si él requiere algo, ya tiene que pagar, tiene que ir a unos eventos, tiene que sumergirse, tiene que él mismo, ¿ya? Entonces, ver el contexto real de la vida, porque ya está en ese mundo, y avanzar en ese contexto de acuerdo a su formación académica y su transformación de su carrera, ¿no?, haya incidido en su objetivo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Muy bien, entonces, nada, o sea, el artículo es de acuerdo al tema. Un tema cualesquiera, es libre, no hay, el profesor no dice estos temas de lo que usted va a hacer su artículo, ¿no? Puede combinar, por ejemplo, ahora que está de moda, las pequeñas empresas o las unidades de negocio, ¿no?, con algunos instrumentos financieros o de repente con buscar la parte financiera, ¿no? Abocarse a la parte financiera, ¿ya? Ahora, cuando yo le entrego el sílabo, usted se va a dar cuenta, ahí, y eso en la primera clase los he mencionado, ¿no?
también se ha mencionado en la parte del apalancamiento, ¿no? También se ha trabajado en la parte de los estados financieros, ¿ya? Entonces, también, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, un trabajo de los estados financieros, ¿no? Y nada más usted recorre ahí algunas instituciones que yo les he mencionado, inmediatamente usted va a tener ahí la data y la puede desarrollar. O puede sumergirse también a la bolsa de valores, ¿no? Trabajar con valores. O ahora que estoy comentando la parte de los bonos, ¿no? Con los bonos, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que hace dinero, sobre todo cuando se sumerge en la bolsa de valores, ¿ya? Entonces, hay gente que usted lo ve y esa gente lo ve y no trabaja, aparentemente, ¿no? Pero, lógicamente, ha invertido, ¿no? Él tiene como objetivo, ¿no? De que él no trabaja por dinero, sino que el dinero trabaja para él, ¿no? Eso es lo denominado, pues, la libertad financiera. Entonces, si usted está en ese camino de la libertad financiera, entonces quiere decir que usted va a ser libre financieramente, ¿no? Entonces usted joven, hacer un préstamo, un financiamiento y comenzar usted a emprender un negocio, ahorita calza para usted, porque usted está en la fortaleza de estar latente entre la parte del emprendimiento, la generación justamente de ese emprendimiento, pero a través de la innovación, ¿no? A través de la creatividad para que usted pueda hacer esa innovación, ese emprendimiento. Entonces, eso, ¿no? Usted se encuentra en esa fase, está justo calza para usted. Yo he visto diversos negocios de los estudiantes. Hay una señorita, por ejemplo, que publica, ¿no? Siempre la crianza de cuyes. Y hoy en día, jóvenes, la venta de los cuyes. Usted va a los mercados, los supermercados. No hay, está agotado. Y las ventas son, por ejemplo, me ha llegado, por ejemplo, dice, la venta, promoción, 3 cuyes por 100 soles. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta. Entonces, ¿qué se ha hecho? Nada, o sea, está aprovechando que es un alimento que favorece a la parte la parte pulmonar. Entonces la gente está comprando. Y usted va a los supermercados, no hay, está agotado, ¿no? Entonces, son aspectos que ayudan jóvenes a tener emprendimientos, ¿no? He visto, por ejemplo, como un jovencito, estudiante universitario, ¿no? Su papá tenía una minivan, y ¿qué hizo este jovencito? ¿No? Como era de provincia, se fue a provincia, y lógicamente sus padres pues se dedican a la venta de leche, crianza de cerdos, ¿no? Crianza de vacas. Entonces ha traído productos de esa zona a Lima en plena crisis, como no se podía viajar. Hay gente que es de una cierta región, pues, y extraña comer, ¿no? Entonces él viajaba con la minivan los fines de semana y de esa manera ha hecho dinero. Hoy en día, por ejemplo, la semana pasada ha inaugurado su nuevo restaurante, ¿no? Un nuevo restaurante de productos de exclusivos de esa región, ¿no? Y hay gente que compra pedidos, porque ahora todo es WhatsApp, ¿no? Básicamente todo es WhatsApp, todo es Yape, todo es pago con tarjeta, ¿no? Porque son montos pequeños, ¿no? 100 soles, 200 soles, ¿no? No hay muchas cosas ahí, pero que da resultados, ¿no? He visto también como jovencitos o señoritas de su edad están jugando, bueno, al bingo, le venden tarjetas de bingo y invita a los amigos, ¿no? Y hacen esos juegos, también existe. Son situaciones de emprendimiento donde vale el riesgo, vale arriesgar y también sumergirse en ese emprendimiento y seguir adelante, ¿no? Entonces, hay negocios y negocios, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, jóvenes. El objetivo es que en la parte de la gestión financiera, y quiero transmitirle que usted tiene que ser
que tiene que tener una libertad financiera. No tiene que depender usted, ¿no?, de alguien para el soporte financiero. Esa es la idea al final, ¿no? Entonces, en ese contexto, toda persona que lleva estos cursos, y las había mencionado, ¿no?, teniendo la línea, usted viene desde la línea de contabilidad, ¿no? Viene la línea de contabilidad porque en contabilidad usted lleva los activos, los pasivos, el patrimonio, las mercaderías, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Usted venía ahí con esas cuentas, ¿no? Luego pasó a ingeniería de costos, ¿no? Ingeniería de costos 1, ingeniería de costos 2. Después pasa usted a gestión financiera 1, ¿no?, donde la parte de costos es la parte operativa, ¿ya? Luego pasa usted a la parte financiera. Entonces, para llegar a un proyecto hay un estudio económico financiero. De modo que si usted tiene soporte en la parte económica y pasa a la parte financiera, ¿no?, entonces tiene la parte económica y tiene la parte financiera. Si usted tiene ya la parte económica y la parte financiera, puede pasar a lo que es la parte de los proyectos, ¿no? Entonces, usted en ese año ya genera proyectos. El profesor en ese año, jóvenes, se va a dedicar solo a que el estudiante genere un proyecto. Ya, puede generar en forma personal o en equipo de trabajo. Básicamente, algunos trabajan en equipo, ¿no? Hacen un proyecto y lo presentan al profesor. Semana a semana hay una petición de documentos, ¿no? Hay un pedido de documentos para armar su portafolio y al final presentar su proyecto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, entonces, jóvenes, muy importante la parte de los proyectos, ¿no?, y los artículos, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Algo quería decir, Florencia? Sí, ingeniero, disculpe. Hoy día ha habido el proceso de rectificación en la universidad de manera presencial. Entonces, por este motivo, hay aproximadamente 10 a 12 alumnos que no han podido ingresar a la clase de hoy. Yo le mandé por WhatsApp ya la lista de los compañeros que no han podido ingresar. A ver, no, la verdad que no lo he visto, pero a ver, sí, ahorita es muy fácil, ¿no? Ya, sí, no hay problema, ¿no? Si hay, por ejemplo, la parte de justificación, sí, acabo de verlo, sí, sí, correcto. Ya. Ya, tomaré en cuenta entonces, sí, hay 1, 2, 3, 4, 10 estudiantes, ¿no? Hay 10 estudiantes, ya. Sí, no hay ningún problema. Entonces, esperemos, ¿no?, de que le acepten esa rectificación, o es que hacen la rectificación y la aceptan inmediatamente, o lo deniegan, o cómo es la situación ahí en Florencia. Cuando está en forma presencial, ¿lo admiten y lo deniegan o simplemente espera el resultado? Bueno, ingeniero, lo que tengo entendido es que los que ya están presentando la rectificación están siendo aceptados. Ay, 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 ay. Y Entonces, lo de presencial fue para poder agilizar el proceso, porque de manera virtual a veces como que se pierde la información, entonces por eso que fue solicitado que se acerquen a la universidad. claro, me parece ideal porque no son muchos además, ¿no? Entonces sí, fácil de atender, entonces es más factible. El tema ahí si te encuentras pues en provincia, ¿no? Como muchos seguramente lo están, ¿no? Entonces ahí ya es un tema complicado. Pero en fin, cada uno de los estudiantes resuelve su problema, ¿no? Y ve cómo hace factible su enseñanza-aprendizaje también. Muy bien, entonces, jóvenes, para el día de mañana, ¿ya? Muy importante los artículos. No hay ningún problema, Joana. Yo mañana, en tanto se le envía y se le entrega el sílabo, usted podría ya elegir un tema, pero vaya dándole vuelta, ¿no? Vaya dándole vuelta. ¿Qué tema más o menos me interesaría trabajar en la gestión financiera 2?
¿ya? Tiene que tener relación con financiera, no con economía, con financiera, ¿ya? Con financiera, ¿no? Por ejemplo, ahí está, hay una gran cantidad, usted se va a dar cuenta, pero eso lo dejamos mejor para mañana, para que usted pueda revisar mejor y mañana darle algunos alcances, ¿no? Ya con el documento de la presentación también, bueno, lo de la universidad es un documento que se tiene, ¿no? Para la producción del artículo, ¿ya? Y eso también es decisión de cada estudiante, ¿no? Hay diversos tipos de artículos. Usted elige lo que crea conveniente y usted lo presenta. Pero la idea principal también en esa parte, jóvenes, es de que usted produzca esos artículos y las publique, ya, las publique. ¿Ya? Entonces, eso es importante, porque ahorita la universidad tiene que cumplir, ¿no? Para levantar esas observaciones que hizo SUNEDU, en tanto nos otorgó el licenciamiento, nosotros tenemos que cumplir algunos compromisos. Uno de los compromisos en ese tiempo fue justamente la producción de artículos. Bueno, hasta el año pasado, noviembre y diciembre del año pasado, Villarreal había crecido en 216% en la producción de artículos. ¿Qué significaba esto, jóvenes? Que hay docentes que tenían sus artículos, ¿qué les digo?, en el cajón y no las publicaban, pues muchos lo han sacado del cajón, lo han actualizado y lo han presentado, ¿no? Entonces, y han tenido muchos artículos, muchos trabajos, entonces ha permitido que se ha trabajado con esos artículos y la universidad ha crecido en producción de artículos el 216%. En 216% había crecido la universidad. Una de las universidades que había crecido más en la producción de artículos, pero que para este año, ¿no? El objetivo era mayor, ¿no? Esperemos que se incremente este objetivo, pero que también enfatizaron que falta la producción de artículos de los estudiantes, ¿ya? Por eso es esa motivación, el llamado del decano para fomentar esa producción de artículos, y también el otro llamado era para fomentar la responsabilidad social universitaria, ¿no? Ahí está escrito en la ley, jóvenes, eso está en la ley, ¿ya? Por ejemplo, en otras instituciones, ¿qué hacíamos nosotros? ¿No? Pues yo he participado, jóvenes, en la responsabilidad social universitaria en otras instituciones, ¿no? Con el curso de proyectos. Sucede, por ejemplo, hay un equipo de trabajo que hizo, por ejemplo, hay un producto que ellos iban a exportar, invitaron a una comunidad, les enseñaron cómo se hace esas conservas, ¿no? E impulsaron a hacer esas conservas para que las puedan exportar, y tuvo éxito, ¿ya? Y fomentó en la comunidad la producción del aguaimanto, ¿no? El aguaimanto, ¿ya? Entonces, eso ya es un aporte a la comunidad, ¿no? Con los estudiantes nos íbamos a diversas comunidades de diversos tipos, ¿ya? Y generábamos proyectos y lo dejamos a esa comunidad para que impulse sus proyectos de parte de los alumnos de la universidad, donde es un aporte de la universidad. A través de los estudiantes se le daba aporte a esa pequeña o esa comunidad o a ese asentamiento humano. Entonces era un aspecto, ¿no?, de aporte a la sociedad, y entonces estaba cumpliendo con la responsabilidad social universitaria. Me acuerdo, por ejemplo, que fuimos a los comedores populares, ¿no? Visitamos varios comedores populares donde le enseñamos, por ejemplo, las leyes sobre salud y ocupación, la salud y ocupación, ¿no?, en el trabajo, ¿no? La salud ocupacional en el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los comedores populares, las personas aprendieron que tienen que cocinar, ¿no?, teniendo toda la seguridad, porque tenemos que tener la seguridad de la persona que está enfrente de la cocina,
¿no? Muchas veces pues se encuentra a veces en los productos, ¿no? Cabello, varias cosas, ¿no? Entonces le enseñamos a tener una salud responsable para que pueda estar al frente, ¿no? De un comedor y hacer el servicio a la persona, pero de calidad, ¿ya? Cumpliendo las normas de higiene y salud ocupacional, higiene, que es lo importante. Entonces dándole charlas, ¿no? Dándole charlas de higiene y salud ocupacional en cada comedor popular de diversos asentamientos humanos. Entonces era un estudio y de ahí salían las tesis, jóvenes, de ahí salían las tesis, ¿ya? Los jóvenes hacían ahí los trabajos y de ahí salían los proyectos que se hacían, de ahí salían las tesis, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos era luego la visita a los colegios. Íbamos de visita a colegios, ¿ya? Habían colegios nocturnos, donde había gente adulto mayor, donde estudiaba y se capacitaba para ser mejor en el futuro, ¿no? Entonces le impulsábamos algún emprendimiento, algún negocio para que pueda emprender, ¿no? Le dábamos planes de negocios, le dábamos emprendimiento personal y familiar, ¿no? Le indexábamos, lo inyectábamos, ¿no? Una dosis, ¿no? De motivación en el aspecto del negocio. Entonces, cuando hacíamos esos trabajos, comenzamos a tener un poco de carisma, de cariño. Las personas nos decían, ¿y cuándo vienen con otro proyecto? Queremos nosotros seguir acondicionando, ¿no? Proyectos de responsabilidad social universitaria, ¿no? Entonces, son aportes a la sociedad, ¿no? Entonces, de manera que esa universidad comenzó también a tener auge, ¿no? En todo lo concerniente a todas esas comunidades, ¿ya? Entonces, es como una institución trabaja, ¿no? De manera responsable y dando aportes a la sociedad, ¿no? Entonces, es un compromiso, jóvenes. Ahí es un compromiso, ¿no? Que tenemos nosotros como universidad, ¿ya? Bueno, nosotros también lo hacíamos, jóvenes. También lo hacíamos en la Universidad de Villarreal, también lo hacíamos, pero de forma que era por equipos de trabajo. No había en ese tiempo una unidad como ahora, hay una unidad de responsabilidad social universitaria, donde había una infraestructura. Bueno, es una universidad privada además, tiene una infraestructura de esa unidad de responsabilidad social universitaria. Nosotros visitábamos con unos polos, le dábamos algunos regalos, incluso jóvenes, por ejemplo, la universidad promocionó para los comedores populares, ¿no? Algunas cocinas, implementación, ¿no? ¿Ya? A cambio de que ellos mismos, con su esfuerzo, podían también ayudar a otras personas que requerían su ayuda, ¿no? Entonces se volvió una comunidad, ¿no? Insertando una unidad de negocios, ¿ya? Se les daba, por ejemplo, clases de artesanía, me acuerdo, producción de oro, ¿no? De alhajas, de anillos. Entonces, una serie de pequeños negocios, ¿ya? Y poco a poco esto se va fomentando en las comunidades. Bueno, es un compromiso, jóvenes, que tenemos nosotros, pero nosotros en gestión financiera, ¿cuál es nuestro compromiso con la responsabilidad social universitaria? Por ejemplo, acudir a las empresas de nivel menor, ¿no? Para poder, en ese contexto, darles nuestro apoyo. Una capacitación, un emprendimiento, unos planes, unos lineamientos, ¿ya? Para que podamos nosotros impulsar a ellos, generar negocios. A ellos les falta eso, jóvenes, les falta eso. Nosotros tenemos, pero a ellos les falta esa parte, ¿ya? Les falta. Dándole capacitación, diciéndoles, por ejemplo, la forma como ellos tienen que generar su dinero, ¿ya? Cómo hacer su rentabilidad, ¿no? Entonces, eso a ellos les gusta, ¿no? Entonces nosotros a veces no lo vemos como una situación
de complejidad porque estamos estudiando en la universidad. Ellos sí, un poco complejo, lo ven difuso, pero en tanto tú le explicas, se dan cuenta que lo relacionan con la parte de su quehacer cotidiano, entonces se dan cuenta que sí pueden impulsar, ¿ya? Sí pueden impulsar, porque la idea de negocio es así, jóvenes. ¿Qué hace, por ejemplo, el supermercado Metro? El supermercado Metro hace lo siguiente: las empresas le dan sus productos y él las vende en un lugar. Él las vende, nada más, ¿no? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen los que hacen negocio? Por ejemplo, se compran panes, se compran carne de cerdo y venden en su restaurante, ¿no? Café, su pan, su café y su sándwich, ¿no? De chancho en este caso, ¿no? O de cerdo, ¿no? O de pavita, lo que sea. Ya es un negocio, ¿ya? Es un negocio, ¿no? Veo por acá, por mi zona, una serie de negocios. Personas que van vendiendo productos, ¿no? Huevo, palta, papaya, mermelada, ¿no? Entonces, ustedes no escuchan ahí, por ejemplo, está pasando una señorita que pasa esta hora, ¿no? 5:30, 6 de la tarde. Vende mazamorra. Escuchen, es en la calle, ¿ya? Entonces, son formas de negocio, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces el día de mañana continuamos, ya debemos tener los artículos, ¿no? Y haremos una dinámica para la obtención de un producto y también tener una nota. Muy bien, jóvenes, entonces muy buenas tardes. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias, ingeniero. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta la próxima clase. Hasta luego.